señores, comenzamos Polideportivo en este viernes 16 de octubre, cuando, como decíamos a mediodía, en condiciones normales estaríamos hablando de la previa de una jornada en que prácticamente todos los equipos de nuestra zona de influencia estarían en competición, pero este es un año indudablemente distinto, como distintas van a ser también esas competiciones. Eso sí, ya rueda el balón, los equipos de categoría senior están entrenando en las últimas semanas y en esta ronda de entrevistas en que venimos conociendo los pormenores de cada uno de los equipos, esta noche tenemos con nosotros a un invitado que ya lo fue en varias ocasiones la temporada anterior, aunque desgraciadamente no lo pudo ser en la que todos esperábamos. Me refiero al entrenador del Club Deportivo Boya del Campo, José María Egregor. José María, buenas noches. Hola, buenas noches, Andrea. Bueno, pues la verdad es que la temporada pasada, tu primera campaña al frente del Club Deportivo Boya del Campo, esperábamos ese momento mágico del ascenso. Yo creo que lo esperaba toda la familia del club, pero finalmente no se pudo celebrar como se pretendía, pero sí se ha podido celebrar porque oficialmente la federación, como nos decía Pascual, una vez que acababan todas las competiciones, una vez que se daba todo por finalizado, os declaraba campeones, como no podía ser de otra forma. Pues sí, lo has descrito muy bien. Teníamos toda la ilusión de seguir con la inercia con la que empezamos y bueno, pues de haber conseguido el ascenso en el campo, que es lo que hubiéramos querido todos, lo que creo que se merecía el club desde su nacimiento, ¿no? Desde que lleva este proyecto, lo que estamos todos inmersos en este proyecto, pero bueno, por circunstancias insalvables, pues tuvo que darse de esa manera. Por lo menos se nos reconoció como en primera instancia, pues en el primer comunicado en principio nos iban a meter otra vez segunda autonómica, luego se rectificó y al final, bueno, pues nos quedamos con el ascenso que se consiguió como campeones, que también era, pues bueno, además de culminar ese ascenso, pues mejor campeones que segundo o tercero, lo pudimos conseguir, aunque se anuló la competición en el mes de marzo y bueno, pues nos quedamos con eso y un poco más. Pero estamos hablando de una temporada tremendamente brillante, José María. 63 puntos en 25 partidos, 63 puntos sobre 75, solamente 3 empates y 2 derrotas por 20 victorias, 70 goles a favor y 25 en contra. Indudablemente, yo creo que en pretemporada el año pasado hubiera firmado. No, hombre, claro, eso está claro. Bueno, ahí está la labor y el trabajo desde la directiva hasta el último de la plantilla. Los números están ahí, es verdad que son, como has dicho tú, brillantes, son muy buenos, pero eso ya te digo que es el trabajo de día a día, pues de cuerpo técnico, de directiva, de jugadores, del esfuerzo que hacen y vamos, todos éramos conscientes de que teníamos una plantilla muy buena y todo lo que hubiera sido alejarse de eso que se pueda, porque en el fútbol nada es exacto y nada es súper impredecible. Pero es verdad que yo la cierta presión que le metía a la plantilla es que yo veía una plantilla muy potente y nosotros teníamos que registrar esos datos son primos hermanos. Entonces, muy contento, pero yo sabía que el equipo sí que podía, o la plantilla mejor dicho, sí que podía dar esos resultados. Una cuestión personal, a nivel del grupo, entre tus jugadores, los directivos, habitualmente te llaman Mister, te llaman José María, te llaman con tu nombre futbolístico. Pues hay de todo, no sé, hay muchos me dicen José, otros me dicen Kiwi, otros me dicen Mister, no lo sé, no hay un nombre, una nomenclatura específica. Yo la verdad que no soy muy sensible con eso. Lo de Kiwi, pues bueno, ahora de entrenador pues me gusta más mi nombre porque es un poco más serio, pero no me molesta porque en mi pueblo toda la gente vinculada al fútbol me dice Kiwi, me conoce como Kiwi y no es nada ofensivo. Entonces nada, pero sí es verdad que muchos, pues ya es verdad que el mundo un poco más senior pues utilizan la palabra Mister, ¿no? Que se ve mucho en primera división y tal, y bueno, da cierto prestigio y eso, pero vamos, que yo me siento cómodo con cualquier nombre. Bueno, pues llega la pretemporada 2021. Estamos hablando que es una campaña que va a ser distinta totalmente, pero finalmente estáis en una nueva categoría, primera autonómica, finalmente si hay primera y segunda, no como se previó en un principio. ¿Qué te parece la categoría? ¿Qué te parecen los rivales? ¿Conoces algo? Este año incluso estamos en un impasse que no se sabe muy bien. Pues la verdad que no, o sea, ya partimos de la base de que evidentemente va a ser más fuerte que la segunda autonómica, eso creo que es algo lógico y normal, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, ya hemos visto que de la categoría nuestra subió, si no me equivoco, hasta el séptimo, que era Santiago de la Ribera, y ahora con el tema de Calasparra pues veremos a ver si no asciende otro más, que creo que será Corbera. Por lo tanto, la mitad a priori, la mitad de equipos que componen el grupo, que va a ser un grupo único, los conocemos del año pasado. Se pueden
pueden reforzar más o menos, pero a priori el nivel me imagino que será primo hermano al del año pasado, de los cuales, pues por ejemplo, San Ginés de la Jara o San Andrés, pues nos compitieron de tú a tú. De hecho, San Andrés fue uno de los dos equipos que nos ganaron. El resto de equipos que están en primera autonómica, pues yo intuyo que tendrán más o menos el mismo nivel que nosotros, o a priori, ¿no? Porque está una categoría superior. La Aljorra también ascendió el año anterior, y bueno, pues yo no los conozco específicamente, pero vamos, yo creo que este año va a estar mucho más reñida la cosa que el año pasado. Así que pues a seguir trabajando y ya está. 14 equipos, una liga todos contra todos. En vuestro caso no hay ningún invento nuevo, o sea que al menos en ese aspecto estáis tranquilos. Sí, a ver, no te voy a engañar, si no se hubiera dado la crisis sanitaria hasta que tenemos, sabíamos que en primera autonómica siempre ha habido playoff, o por lo menos en los últimos 2-3 años, si no me equivoco, y a nosotros la directiva del cuerpo técnico nos daba un poco de aire, porque hacer un año tan pletórico como el año pasado es muy difícil, en el cual para meterte entre los 3 primeros y ascender directamente, el margen de error tiene que ser o muy bajo o bajo. Entonces con el playoff pues tienes más margen de error, luego competir incluso si te quedas sexto pues tienes un buen playoff y puedes incluso ascender, pero es verdad que ahora, como han confeccionado con el tema de la COVID, pues ascenso directo, pues de nuevo nos deja ahí un poco un margen de error mínimo, que vamos a intentar lucharlo, pero evidentemente hay que ser sinceros y es mucho más factible, ¿no?, llegar a un playoff y poder ascender que meterte directamente entre los 3 primeros, te deja un margen de error mínimo. Pero bueno, es lo que hay, lo aceptamos y a trabajar. Pero claro, al ser una fecha distinta y al haber tan pocos partidos amistosos, al ser una pretemporada tan sui generis, lógicamente los técnicos conocéis menos a los rivales. Claro. Los cambios que haya podido haber en los diversos equipos, ¿no? Claro, y a tus propios jugadores, porque hay salidas, hay incorporaciones, y al final tú tienes que intentar compactar un equipo, a ver qué jugadores pues se vinculan mejor entre ellos, ¿no? Dar una forma, intentar modelar ya, pues no un 11, pero sí 13, 14 jugadores que mejor te funcionen. Entonces, pues al final la pretemporada está para eso, ¿no? Para que el entrenador pueda preparar el primer partido, los primeros partidos de la mejor manera posible. Y sin amistosos es muy difícil, porque claro, la intensidad de jugar, por ejemplo, un simple amistoso contra una Balán de Preferente nosotros o contra el equipo de Johnny no es lo mismo que jugar entre nosotros. Entre nosotros al final pues se conocen y no hay tanta competición, por así decirlo, ¿no? Entonces pues lo echamos de menos, la verdad. El calendario, lo comentábamos antes fuera de micrófono, debe estar en el horno, debe estar a punto de salir. Esta tarde mismo se conocía el de Preferente de fútbol sala, por lo que ya la federación no tiene más remedio que poner en marcha tanto el de Preferente como el de Primera Autonómica de Fútbol, porque en principio se baraja la fecha del 8 de noviembre. Estamos hablando dentro de 3 fines de semana. Sí, yo ya te digo lo que hemos hablado antes, yo tengo los mismos datos que tú, que en principio se va a empezar ese fin de semana. Y de hecho llevamos ya una semana y pico a la espera. Nosotros pensábamos que, como nos dieron el visto bueno para comenzar el 5 de octubre, pues nosotros pensábamos que esa semana, máximo a lo largo de esta semana, pues hubiera salido el calendario para poder nosotros también organizarnos un poquitín y bueno, ¿en qué fecha te toca esto o qué rival? Pues sí, claro, incluso ya pues investigar un poquitín más lo que hemos comentado antes, investigar un poquitín más los rivales, ¿no? Conocerlos, si hay amistosos, incluso si se puede, pues ver rivales, yo qué sé, lo que es preparar bien la temporada, pero claro, estamos un poco ahí con la incertidumbre y bueno, lo único que nos queda, que lo he dicho ya la tercera vez, pero es trabajar, centrarnos nosotros mismos, mejorar todo lo que podamos y eso. Bueno, en cuanto a la composición del equipo, nos comentaba Pascual hace unas semanas que el cuerpo técnico seguís prácticamente lo mismo, aunque reforzado, ¿no? Sí. Bueno, se ha incorporado Sergio, que es amigo íntimo mío, alias Cookie, que estuvo aquí en Abarán también jugando de portero, ha estado conmigo en Ciudad de Cieza, estuvo en Ciudad de Murcia, bueno, tengo un largo recorrido y bueno, tengo una amistad íntima con él y yo creía conveniente este año dar un pasito más en ese aspecto, porque los porteros... Yo he sido jugador, no he sido portero y son quizá un poco los olvidados en mis entrenamientos, y me gustaría, pues eso, me ha gustado este año meter a alguien que sí que pueda trabajar con ellos de manera específica, porque luego eso evidentemente redunda en el campo. Y los protagonistas en el campo, la plantilla, lógicamente, después de la brillante temporada, parecía lo normal que se renovara prácticamente pues al 80, al 90%. Sí, la verdad que todos se merecían continuar, porque el ascenso de todos, desde el número 1 hasta el 25, aunque teníamos 24 fichas, se lo merecían todos, pero es cierto que un poco la idiosincrasia de
de la fórmula esta, ¿no? De menos equipos y tal, pues a mí me iba a limitar muchísimo el manejo de los minutos y de los partidos. Yo sé que al final todos los jugadores quieren jugar por muy buen ambiente que haya, y al final pues eso, porque vimos conveniente dar una serie de bajas, pues porque yo deportivamente iba a ser muy injusto con ellos y no quería llegar a ese límite de esa injusticia y de crear mal ambiente. Prefería ser claro y bueno, intentar hacer lo más justo y lo más sincero con ellos. Según he podido seguir a través de las redes sociales, que funcionan estupendamente, como la mayor parte del club, 2 incorporaciones, ¿no? Rubén Morales y José Antonio Núñez. Correcto. Dos chavales que ya, dos chicos que ya conocía yo de antes. Rubén estuvo con nosotros el primer año, aunque se incorporó más o menos en Navidad. Pues igual Rubén lo conozco mucho, pero también un jugador superlativo, y este año hablé con él en verano, se dio la oportunidad de que viniera, y bueno, para Rubén a mí me sobran calificativos y quería incorporarlo. Y Núñez, yo siempre he dicho que necesitábamos un delantero más, porque teníamos el año pasado solamente a Paco, jugaba con Adrián Lerenas, pero todos sabíamos que no era delantero, y con José Antonio este año pues también las circunstancias de la universidad le han permitido compaginar ambas cosas, y lo mismo, igual que Rubén, en verano los firmamos a los dos, y para mí eran las 2 únicas incorporaciones que íbamos a tener, así que muy contentos con ellas. Y baja de última hora, como ya has comentado, Paco Churri, que bueno, en este tema podemos hablar todo lo que queramos, pero lógicamente la situación es atípica y hay que entender los sentimientos de cada uno. No, eso está claro. Yo, Paco, cuando estuve hablando con él, le dije que era totalmente entendible. Que el mundo del fútbol, este amateur, yo entiendo que no es lo mismo una persona de 21 o 22 años que una persona ya de 26, 27, 28, 29, 30 años. Las preferencias evidentemente son distintas. Paco tiene su trabajo, tiene su familia, y no puede situar el fútbol al mismo nivel que un chaval que acaba de salir de juvenil o 1 o 2 años posteriores. Es totalmente imposible, y Paco evidentemente pues ha mirado por lo que tiene que mirar, que es por su vida personal. Es entendible, yo lo respeto, y vamos, aquí ya se lo dije a él, pero lo digo por aquí, él tiene las puertas abiertas con nosotros para volver, si esto se estabiliza cuando él quiera. Él tiene aquí su casa, y yo como entrenador de momento, vamos, tendría conmigo las puertas abiertas siempre. Yo, conociéndole como le conozco desde que era un chaval alevín, jugando a fútbol sala y sabiendo lo que le gusta practicar el deporte, tiene que estar muy convencido de ese paso. Ya te digo que sí. Bueno, es que precisamente hablando de ese paso, antes comentaba así a vuela pluma el tema del Calasparra. Esta semana, hace un par de días, se ha dado a conocer un comunicado del Club de la Ciudad del Arroz, el equipo que entrena a nuestro paisano Ico, que ha decidido no participar en la competición de la temporada 2021, pues al parecer porque hay también un buen número de jugadores que por miedo, que el miedo es particular de cada uno, sí, pues prefieren no jugar al fútbol esta temporada o no participar de forma federada y esperar a que vengan tiempos mejores. Sí, yo ya te lo he dicho antes fuera de micrófono, yo creo que es una decisión bajo mi punto de vista acertada. Todos tenemos muchas ganas, te he dicho yo el primero de enrolarnos de nuevo en el mundo del fútbol, tanto directivos como cuerpo técnico, como jugadores, porque a todos nos encanta esto, pero es verdad que creo que las circunstancias no acompañan. Aún así se ha dado el visto bueno para empezar, se va a empezar, pero entiendo que muchos jugadores, como hemos comentado, como el caso de Paco, por ejemplo, pues se haga extensible a otros equipos o dentro de la misma plantilla en distintos jugadores, y es respetable, es entendible, y ya está, y hay que aceptarlo, y cada club es libre de hacer lo que quiera. ¿Esto puede ser una norma habitual a lo largo de toda la competición, teniendo en cuenta que esto parece que no va a acabar mañana ni el mes que viene? Pues puede ser. Que pueda haber jugadores que ahora empiecen y después renuncien. Si es que al final, de momento, los que tenemos ya, digamos, familia, pues también tenemos que pensar mucho en la familia, pero los que iban aún en casa también tendrán su trabajo, y al final en el trabajo a mucha gente me imagino que también pues le pondrán un poco entre la espada y la pared, de que no puede estar todos los fines de semana relacionándose con jugadores de vete tú a saber dónde, y eso al final puede repercutir negativamente en su trabajo. Entonces, lavar la ropa de entrenamiento por separado. Claro, además del protocolo, de cuestiones, ¿no? Claro, además del protocolo, tú luego vas a estar día. a corta distancia respirando al lado de otra persona que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces al final, claro,
las empresas privadas, incluso públicas, tienen que mirar por sus intereses, eso es normal. Y claro, eso repercute luego negativamente en sus negocios y al final, pues tú a tu trabajador pues le tienes que decir que no puede, o que sí puede, o que tiene que elegir. Y al final, pues hoy en día prima el trabajo, lógicamente, y por lo que te digo, es entendible y yo creo que sí van a haber más casos, vamos. Seguro. No obstante, a pesar de todas esas circunstancias, ya parece que lo has dejado ver así en el comienzo de la entrevista. ¿El objetivo del equipo este año es volver a estar arriba? Sí, yo, tengo esa ilusión. Creo que hay plantilla para ello, creo que estamos seguimos trabajando en la misma línea que el año pasado para intentar mejorar un poquitín más, porque siempre se puede. Ahora, de hecho, no sé, iniciaron a entrenar con nosotros también David Ross, que lo imagino y lo conocerá, que estuvo en el Abarán, Álvaro, que estuvo también en Abarán, que el año pasado estuvo en Cieza. Entonces, pues estamos sin Ángel, un chaval que estaba también en Torre Pacheco, en Juvenil Nacional, pues estamos intentando acoplar más piezas que vienen de un nivel, digamos, superior, como es Preferente, porque evidentemente queremos crear una plantilla que, aunque sabemos que los jugadores que tenemos dan el perfil de sobra, pero ya que las incorporaciones sean, a ser posible, de categorías superiores, que nos den pues esa experiencia y ese salto para poder estar, yo no sé en qué decirte, pero yo creo que también con la plantilla que tenemos, aún sin conocer a nadie, yo creo que entre los 6 primeros creo que deberíamos de estar, de acuerdo, conociendo a mis jugadores, creo que deberíamos de estar ahí porque sé que pueden dar muchísimo. Que luego la cosa vaya bien, vale, que luego puede ser que no vaya bien, pues puede ser que no vaya bien, pero la exigencia mía personal y lo que yo le voy a exigir a ellos va a ser estar lo más arriba posible, desde luego. Entrenáis en el polideportivo, los partidos se vuelven a jugar en las colonias. Precisamente el jugar en las colonias puede ser uno de vuestros grandes aliados de nuevo esta temporada. Pues yo creo que sí, estamos trabajando para ello. A ver si es posible que lo pisemos el campo, además del día de partido, por lo menos un día a la semana que juguemos allí. Creo que sería muy beneficioso para que los chavales también se acostumbren un poco a que no es lo mismo jugar en hierba natural que en artificial. Pero creo que sí, creo que tenemos jugadores que pueden, valga la redundancia, jugar bien al fútbol, y evidentemente las colonias, al igual que el poli, que es un campazo, pero bueno, las colonias... el rival lo nota más, ¿no? Sí, a nivel sí, psicológico, emocional, creo que afecta positivamente a nosotros, y como tú dices, pues aquí acongoja un poquitín más, y encima que nosotros sabes también que tenemos muy buena afición, que si nos deja pues va a estar animándonos como siempre, y yo creo que eso a nosotros nos da un plus brutal ahí en las colonias. Esa otra noticia que pues, casi recién salida del horno, esta semana la reunión entre los clubes que había y la Dirección General de Deportes han aprobado que ya a partir de este fin de semana en Segunda División B haya público en los estadios. Sí. Se da ese contrasentido de que, por ejemplo, el Cartagena jugando en Segunda A va a tener que jugar a puerta cerrada, y, por ejemplo, en el campo del Real Murcia, que el partido se ha suspendido por el filial de Granada, el filial de Granada que tiene, pero podría acoger hasta 4.000 o 4.500 espectadores de los 6.000 abonados que tiene. O, por ejemplo, 2.000 o 1.200 personas, 1.500 en la Constitución y 2.000 en el Artés Carrasco y en la Vieja Condomina. Ya, aunque no sea un llenazo, pero ya el tener 1.500 o 2.000 espectadores en un campo ya hace que el jugador se sienta respaldado, ¿no? Correcto, efectivamente. Al final el jugador juega para algo, ¿no? Además de que le gusta, pues evidentemente a ti te gusta que te animen, que te aplaudan, que te arropen, que te animen, que te llenen volanda, y al final pues ya sean 10, 12, 15, a nosotros ese caso no se da, pero sea el número que sea, es bienvenido. Y además, bueno, aparte luego está el aspecto económico que redunda en el club, que aunque sea lo mínimo, en un club tan modesto como nosotros, eso te da la vida. Sin abonado y entrada, que prácticamente no va a haber, porque no va a haber desplazamientos de los equipos visitantes. Correcto. Si no hay abonado, no hay ingresos. Por eso. Entonces, bueno, yo creo que es una medida acertada, y yo hablo siempre, ¿no? Yo me pongo en el lugar de mi club, en este caso que es La Hoya, y a nosotros eso nos da una posibilidad tanto anímica o deportiva como luego económica magnífica, y creo que es acertado, y para nosotros es un beneficio importantísimo. Y luego, lógicamente, hablando de la afición, hay que incidir de nuevo, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, el respaldo que tenéis de todo el pueblo, de toda la vida del campo. Sí, bueno, eso es maravilloso. Además, desde hace 2 años allí en tierra, que eso, se llenaba
a más no poder. El año pasado también nos acompañaban en desplazamiento, incluso a los sitios más lejanos, y ya te digo que bueno, a nosotros, a mí como entrenador y al club como club, y luego sobre todo lo que tú has comentado, a la plantilla, que los jugadores al final eso lo necesitan muchísimo, pues nos da un extra que además de lo deportivo, pues probablemente nos ha ayudado en muchos de los números que tú has recalcado antes, porque hemos remontado partidos en el campo, pero con un apoyo correcto, gracias a partido, yo recuerdo algunos de esos que se remontaron a la remanguillé allí, pero claro que en todo momento la afición estuvo con nosotros, que quizás en otros campos o con otros clubes no se da. Entonces con nosotros, al ser un equipo tan humilde, que la gente lo siente tan suyo, pues independientemente de que lo hagamos mejor o peor, pues en vez de reñirnos, pues nos ayudan. Aquí sí se puede aplicar lo que es una familia. Esto, vamos, desde el primero hasta el último, y por eso, bueno, creo que las cosas van tan bien, porque que toda la gente que vincula y que rodea la olla es magnífica. Bueno, pues en la tarde-noche de hoy seguimos hablando de fútbol. Vamos a comentar que estaba jugando el Abarán, partido amistoso, segundo de la pretemporada. Ya jugó la pasada semana en La Murada. Hoy lo estaba haciendo en el Polideportivo Municipal ante el Ciudad de Murcia, que por aquello de ser los subgrupos impares, descansa este fin de semana en que empieza la tercera, porque hay que recordar que ya empieza la tercera división. Sí, empieza este fin de semana, correcto. El Ciudad de Murcia descansa. Cuando habían transcurrido 30-35 minutos, el resultado era empate a 0. Creo que esto no es lo más significativo, pero bueno, en el equipo de Bui pues ya se van viendo algunas cosas distintas. Por ejemplo, esta noche veíamos en el lateral derecho a un chaval nuevo que todavía no pertenece a la plantilla, que está a prueba, como se suele decir en esta fecha, que es Velasco, que de central ha jugado un chaval muy joven, Jorge, que es natural de Abarán, vive en San José Artesano, y que ha estado jugando en juveniles, algo parecido a lo que tú comentabas con ese chaval que se ha repescado, ¿no? Sí. Que es importante, chavales, que aunque vengan de juveniles, pues ya... Sí, además que viene Jorge Navalón, si no me equivoco, que viene de ascender con el Archena División de Honor, y Ángel también ha estado entre División de Honor y Nacional, y son chavales que han estado en esas categorías porque tienen condiciones, y a los equipos, nosotros senior, nos vienen de maravilla, porque... Además tiene una pinta extraordinaria, físicamente. Sí, tiene percha. Pepe Marín, el jugador que llegó desde el Cabeza de Torres, también estaba jugando en el lateral izquierdo. Por delante se situaban Ismael, Dani Cánova y estaba también el chaval que repescado del año anterior, el chaval de Blanca, y luego los hermanos Hielo, Javi y Juanqui, con Falcón. Darío es el jugador que estaba jugando en el centro del campo, con los hermanos Hielo y Falcón en punta de ataque. Luego el resto de jugadores suponemos que saldrán a lo largo de la segunda parte. Lógicamente estas pruebas, como decíamos antes, sea la categoría que sea, son indispensables, y más cuando hay 6-7 caras nuevas en el equipo, ¿no? Claro. Hoy ya, por ejemplo, hemos podido ver como Ismael, que el pasado año, por primera vez en su trayectoria, siendo un chaval muy joven, ha actuado como lateral derecho, y hoy le ha vuelto a colocar Bugui por delante de la defensa. Y luego es que se dice que cada maestrillo tiene su librillo. Él ya habrá visto durante la pretemporada las características de cada jugador, y siempre nos llevaremos alguna sorpresa, ¿no? Sí, al final, bueno, el entrenador tiene sus ideas, las intenta plasmar con los jugadores que más cree que se amodan a esas ideas, y luego dentro de... Vamos, yo te hablo de mí, y luego, pues bueno, dentro de la plantilla, pues sí que intentas tú, pues lo que te he comentado antes, los jugadores que mejor relación tienen entre sí, con el balón me refiero, y al final, pues los que más absorben tus ideas y llevan a cabo lo que tú quieres, pues al final son los que se perfilan como tu prototipo, tu 11 tipo. Entonces, por eso tienes que hacer muchas probaturas a lo largo de la pretemporada, y por eso de que... Y luego está la carga física, ¿no? Que casi nunca se suele repetir, excepto los dos últimos partidos amistosos, porque se presupone que ya luego tu primer 11 inicial de liga va a ser primo hermano a de por lo menos los dos últimos partidos de pretemporada. Lo que sí me da la impresión es que en los últimos años, en prácticamente todas las categorías, los entrenadores estáis intentando que se juegue mejor al fútbol. El sacar el balón jugado desde el portero es algo que hace 6-8 años solo veíamos a 3-4 equipos, a los favoritos, equipos de Champions, si acaso. El balonazo largo del portero era muy habitual, y hoy en día cada vez se ve menos en cualquier categoría. Sí, bueno, al final... No sé, yo creo que un poco el auge de la etapa moderna hasta nos ha tocado vivir. Yo creo que el germen, por así decirlo, fue con Guardiola, ya elaborando un fútbol desde atrás. Es verdad que yo lo intento porque evidentemente me gusta más, ¿no? Pero también
tienes que saber los jugadores que tienes, y hay a veces que se puede, a veces que no. Yo hay a veces que no dejo, por ejemplo, a Ignacio o Balones o Gusa, que está el año pasado, que no era posible, y balón arriba, a un Paco mismo de turno, que es un jugador que juega muy bien de cabeza, que aguanta muy bien los balones, y también es válido lo que pasa y lo que es cierto, que es mucho más vistoso el otro fútbol, y que, pues, por así decirlo, está más de moda, pero vamos, yo creo que al final tienes que adaptarte, además de tu idea, a los jugadores que tienes, y sacar el más rendimiento, porque al final lo que vale en el fútbol es ganar, lo hagan bonito o feo. Lo importante. Fútbol y goles. Pues sí, al final es que y a veces cuando se arriesga demasiado también suele ser peligroso, ¿no? Claro, pero bueno, sí, se intenta, tienes toda la razón del mundo, y además yo creo que en categorías inferiores, o sea, es decir, fútbol base, se hace mucha mella en ello, y eso creo que es importante, porque eso luego evidentemente va a repercutir en la etapa. Si tú a un niño desde pequeño le enseñas a tratar mucho con balón, mucho balón, eso al final tiene que repercutir positivamente, y en esas edades no debería de primar tanto la competición y sí la formación. Entonces, bueno, pues en esas estamos, a ver cómo vamos. Bueno, pues antes de despedir a José, vamos a recordar que en Fútbol Sala también, mañana sábado a las 4:30 en el pabellón de Librilla, el equipo local va a jugar su segundo amistoso de pretemporada, será frente a la Lama, equipo filial de Librilla esta temporada y que militará en territorial preferente. Y en cuanto a balonmano, esos equipos en los que tenemos ciertos intereses, porque la Asociación Abarranera ya ha empezado los entrenamientos, pero todavía hasta final de noviembre no va a haber competición. Digamos que en División de Honor Plata Femenina, en el Grupo C, vuelve el balonmano Elda con nuestra paisana Cristina García, con el partido balonmano Elda San Vicens mañana a las 6 de la tarde en el Florentino Ibáñez de Elda, que el UCAM Murcia juega en casa también mañana sábado a las 8 en San Basilio ante el conjunto almeriense de Roquetas, y que en primera división este fin de semana el CAP Cartagena recibe a San Juan mañana sábado 8 de la tarde en el Usel de Guimbarda, el Águila rinde visita al Levante domingo 12:45 en el pabellón Marni de Valencia, y el UCAM Murcia viaja hasta las Islas Baleares, concretamente hasta Mallorca, Marrachí, UCAM Murcia, sábado 20 horas, Polideportivo La Salle de Port de Inca. Y recordar que el fin de semana pasado, ya que el lunes no hubo programa, pues fueron bastante buenos los resultados para estos equipos de balonmano. En féminas, UCAM Murcia 34, Universidad de Granada 17, y en la primera masculina, primeras victorias para Cartagena 26-25 ante Petrer, para Águilas 34-30 a Marrachí de Mallorca, y la única derrota para UCAM Murcia 23-26 ante Agustinos, que indudablemente es uno de los favoritos de la categoría para volver a la División de Honor Plata, donde militaba la temporada pasada. Para terminar, José María, un deseo para esta temporada, si tuvieras que resumirlo. ¿Deportiva o extradeportivamente? Deportivamente. Extradeportivamente está claro que es que pase ya el calvario en el que estamos metidos, y deportivamente, pues evidentemente dejar al equipo lo más alto posible y lograr el ascenso, que ya no tanto por lo que genera, sino porque yo creo que tanto la pedanía de la Olla del Campo como el club, como todos los que integran y apoyan a esta gran familia, yo creo que se lo merecen, porque están haciendo un esfuerzo brutal estos 2 o 3 últimos años. Los chavales también se lo merecen, y yo creo que sí, que si me pidieras algo sería el ascenso preferente. Y que llegue de verdad la normalidad. Ni vieja ni nueva, normalidad. La normalidad y ya está, sí que es verdad. Pues a todos, como siempre, gracias por su atención. Será hasta el próximo lunes. Disfruten del fin de semana dentro de las restricciones que tenemos, y ya saben, el lunes volvemos con todos ustedes con un deporte que hace muchísimo tiempo que no ha pasado por la radio. No se lo pierdan. Hasta entonces.